Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a seguir con el libro de Resplandor, el Sefer Abahir, y vamos a hacer el tercer curso sobre este libro. Nos quedamos el último día en el fragmento número 9 y hoy vamos a empezar el fragmento número 10. Y el Sefer Bahir pregunta cuál es el significado del versículo que aparece en los Proverbios, en el libro de Mishle, capítulo 8, versículo 23, que dice: Meoran nasachti merosh mikatme arens. Eternamente estuvo presente la Torah antes que existiera la tierra. Dice, ¿qué quiere decir? Si nosotros vemos que el primer versículo de la Torah es Bereshit bara Elohim et Hashem betaaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Aparentemente todo surge de ahí. Hasta ese momento todo era luz divina. Y ahí comienza el cielo y la tierra. Pero, sin embargo, el Talmud, en el Tratado de Pesajim, versículo 54, dice que 7 cosas presidieron la creación. Es decir, que antes de que Dios creara el universo, ya tuvo en su voluntad crear la Torah, las leyes, la Teshuvah, la posibilidad de arrepentimiento, el Gameden, el paraíso, y lo contrario, el no paraíso, el trono de Dios, el Bet HaMikdash, el templo, y el nombre del Mashiach. Quiere decir que ya la Torah y la Teshuvah ya existían previamente a la creación del universo. Quiere decir que la mente del Creador dijo: sí, voy a crear a un hombre que va a tener libertad de elección, y esa libertad de elección le va a generar hacer errores, pues tengo que crear el antídoto, que es el arrepentimiento, darle la oportunidad de poder arrepentir y borrar toda esa carga negativa. Dice, pero también Dios tuvo en cuenta el crear la Torah previamente, que quiere decir crear la metodología de crecimiento para que el ser humano pudiera cumplir con su misión en la tierra de crecer espiritualmente. Y por eso dice aquí el Sefer Bahir, dice, ¿cuál es el significado que la Torah estuvo presente antes de que existiera la tierra? ¿Qué quiere decir? Que antes de la creación solamente estaba la luz infinita del Creador y todo era homogeneidad. Y luego Dios creó el cielo y la tierra, pero cuando Dios creó el cielo y la tierra ya tenía esa voluntad de haber creado potencialmente todos estos elementos que el Talmud en el Tratado de Pesajim 54 habla como antídoto o como ayuda para que el ser humano pueda cumplir con la misión que viene a este mundo. El alma baja con una misión de crecer, de desarrollarse espiritualmente, de sacar su potencial, de aflorar su esencia divina. Pero para eso necesitamos una información. ¿Cómo se hace? Necesitamos una metodología. Dice, por eso cuando, dice que el Sefer Bahir, dice, cuando Dios decidió crear el mundo, ya en su mente tenía presente la Torah como metodología de crecimiento espiritual para que el ser humano pudiera cumplir con su misión. Continúa el Sefer Bahir en el fragmento número 11 y ahora cuestiona ¿qué significa el versículo del libro de Eclesiastés, del libro de Coelet, del rey Salomón, capítulo 7, versículo 14? Ze leumadeh asa a Elohim. Esto, con respecto a esto, hizo Dios. Y dice el Sefer Bahir, dice, Dios por una parte creó la desolación, el bohu, y creó el caos, el tohu, y lo colocó en el mal, al caos. Dice, pero sin embargo, el libro de Job, capítulo 25, versículo 2, nos dice, Ose Shalom bin Bromav, que Dios hace la paz en las alturas, es decir, que toma la dualidad y hace la paz dentro de esa dualidad. Dice, esto nos enseña que de la misma forma que están las fuerzas negativas, están las fuerzas positivas.
de la misma forma que Dios creó las fuerzas negativas, creó el mal para darle la posibilidad al ser humano de tener libertad de elección, también, y darle el mérito de crecimiento, también creó las fuerzas positivas, por supuesto, que son lo que definen al ser humano como ser dual. Dice, y por tanto, dice, por una parte tenemos a Mijael, que es el ángel de la misericordia, pero por otra parte tenemos a Gabriel, que es el ángel del rigor. Y eso es lo que dice el rey Salomón. Esto, con respecto a esto, Dios creó. ¿Qué quiere decir? Que los ángeles pertenecen, según la Kabbalah, Olam Yetzirah, al mundo de la formación. Mijael representa la misericordia y Gabriel manifiesta la justicia. Y entre estas dos fuerzas, pues nosotros tenemos que saber cómo actuar, por una parte, para ser misericordioso y poder aflorar el amor, pero por otra parte también, cuando hay que imponer justicia. Es decir, Dios le permite al hombre, a través de su libertad de elección, que pueda errar. Pero si el hombre se arrepiente, repara. Si no se arrepiente, pues tiene que activar la justicia. Y por tanto, dice, ¿quién es el príncipe de la paz? Dice, es el ángel que se corresponde con la esfera de Tiferet, que se corresponde con la columna del medio, que es el arcángel Uriel. Y por eso está la columna de la derecha, la columna de la izquierda, pero está el equilibrio, el saber encontrar ese equilibrio en medio entre la derecha y la izquierda, entre la misericordia y la justicia. Luego continúa el Sefer Abahir con el fragmento número 12 y nos dice, ¿cómo sabemos que el caos es el mal? Dice, porque tenemos un versículo del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7, donde dice, Yoxer Or, Dios formó la luz, Ubore Joshe, pero creó la oscuridad. Ose Shalom, Él hace la paz, Ubore Ra, pero crea el mal. Ani Hashem, yo soy Dios que hace todo esto. Es decir, que la paz precede la desolación, el bohu, y así creó el caos, que es el tohu, y lo colocó en el mal. Es decir, porque está escrito, Ose Shalom Uborra, es decir, que primero Dios pensó en que lo más importante es llegar a la paz, y luego creó el mal. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir Borerra? ¿Qué quiere decir que Dios creó el mal? Se refiere al universo del Tohu, se refiere al caos. Quiere decir que el mal sale de la nada, porque Dios en su esencia es amor, es misericordia, y por tanto tuvo que hacer una creación nueva. Por eso aparece con el verbo boré, que boré en hebreo quiere decir al crear algo de la nada. Yotzer es formar algo de algo existente. Por eso cuando habla que creó la luz, dice formó la luz. Es decir, no es algo de la nada, pero sin embargo el mal, dice Borerra, que tuvo que hacer una creación nueva para posibilitarle al ser humano ejercer su libertad de elección, para que tenga mérito en crecer a través de su propio esfuerzo. Pero la definitiva realización de la creación, ¿cuál es? Ose Shalom, es saber equilibrar para llegar a la paz interior. Equilibrar todas esas fuerzas negativas, saberlas controlar para que no tomen dominio de ti y no te impidan el poder generar, vivir en esa paz interior, que es un valor interno de nuestra esencia divina. Y pasamos al fragmento número 13. Dice Rebbi Bum expuso. ¿Cuál es el significado del versículo del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7? Es decir, reitera el versículo que vimos anteriormente. Dice Yoxer Or, que Dios formó la luz y creó la oscuridad. Dice, ¿por qué en la luz utiliza la palabra Yoxer formó? Dice, porque la oscuridad no tiene esencia. Pero sin embargo, cuando habla en la luz,
dice formó. Pero cuando habla de la oscuridad, dice Bore. Es decir, es como una nueva creación que Dios tuvo que hacer. Sí, porque Dios es luz, luz divina, luz infinita. Dice, para crear la oscuridad tuvo que hacer una creación. Como no tiene esencia y es una creación nueva, la oscuridad y el mal, dice, por eso dice Boré, que quiere decir, Boré es algo de la nada y Yoxer es algo a partir de algo. La oscuridad, por tanto, es la reducción de la luz divina. Y vamos a finalizar con el fragmento número 14. Y el Sefer Yetzirah pregunta, dice, ¿por qué la letra Bet, dice, está cerrada de arriba, de abajo y del lado y está abierta hacia adelante? Y comenta, dice, no leas Bet, sino Bait, que son las mismas consonantes. Dice, ¿qué quiere decir Bait? Dice, Bait es casa. Dice, ¿qué quiere decir? Que este mundo es la casa de Dios. ¿Qué quiere decir una casa? Que una persona tiene una casa. Quiere decir que una persona tiene un lugar de residencia. Dice, la letra Bet define a la creación, pero por otra parte define casa. Dice, ¿qué quiere decir? Que este mundo es la casa de Dios. ¿Qué implica? Que Dios reside en este mundo. Incluso que su luz está oculta, pero Dios reside en este mundo. Y continúa en Sefer Bahir diciendo, dice en Proverbios capítulo 24 versículo 3, el rey Salomón escribe, Bejochma yibane bait, con sabiduría se construye una casa, ubitbuna yitkonam, pero con entendimiento se establece. Quiere decir que Dios tuvo la voluntad de crear el universo, que es el Keter, pero luego tuvo que emplear su sabiduría y su entendimiento, su sabiduría para hacer el proyecto del mundo y su entendimiento para llevar a cabo ese proyecto. ¿Qué quiere decir? Que incluso que este mundo aparentemente parece vacío de la luz divina, dice el Sefer Bahir que Bet es casa. Casa es lugar de residencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios llena todo espacio con su luz en este mundo, pero una intensidad débil para que nosotros no la podamos percibir y podamos mantener nuestra libertad de elección. Por otra parte, Bet significa dos. La segunda letra, que es la dualidad que define este mundo, dice, y está abierta solamente por delante, arriba cerrada, al lado cerrado y abajo cerrado está abierta delante, dice, para enseñarnos que en este mundo nosotros podemos entender lo que viene, los acontecimientos que van ocurriendo. Pero ¿qué pasó antes sobre nuestras reencarnaciones pasadas? ¿Qué pasó antes con nuestra alma? Ese conocimiento está oculto. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse para que seamos más fuertes y más numerosos. Y si están interesados en participar en nuestros talleres gratuitos, por favor estén atentos a la dirección de email que va a aparecer a continuación. Muchas gracias.